Hola amigos, estamos tan felices. Nos encontramos en Bistro Plaza. Queda ubicado en la avenida León Febres Cordero, en La Aurora, frente a Avalon Plaza. Les queremos invitar a todos ustedes el día viernes 16, sábado 17 y domingo 18 a esta gran campaña evangelística. Venga con toda su familia totalmente gratis a gozarnos en la presencia del Señor nuestro Dios y todos juntos podamos proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo. De mi existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Dile a un amigo, hay vida en Jesús. Oh, 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 hay vida en Jesús. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de A la Luz de la Palabra, donde vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, comparándolo con lo que dicen los hombres. Los hombres dicen muchas cosas y doctrinas creadas por hombres, pero siempre tenemos que ver a la luz de la palabra. Así que bienvenidos todos. Mis amados pastores van a dar su saludo respectivo. Dios les bendiga, mis amados. Aquí estamos una vez más compartiendo la palabra del Señor. Amén. Muchacho de pocas palabras. Muy buenas tardes, amigos en todo el mundo. Que Dios les bendiga grandemente. ¡Viernes! Ya saben, nadie a andar en locuras. Todo el mundo a vivir en santidad y consagración como a Dios le agrada. Y muchas gracias a todos los que están ya en sintonía, especialmente a nuestros estudiantes del seminario, que en septiembre, con la bendición de Dios, reiniciamos nuestras clases. Y prepárense. Y recuerden, en el seminario yo no soy pastor, soy profesor. Y quizás era mejor que no esté el pastor en el seminario, porque yo conozco cómo es el pastor. No es pana, como dice mi pastor. ¡Ay! Pero bueno, vamos a empezar orando. Que el Señor sea el que nos dirija este tiempo, que el Señor nos instruya para instruir a su pueblo también. Te damos gracias, mi Señor, esta mañana, esta tarde, esta noche, Señor. Te damos gracias infinitas por tu gran amor, por tu misericordia, por tenernos aquí, Señor, delante de tu pueblo, para ser instruidos, Señor, por ti y nosotros instruir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio Señor, de enseñar la realidad que tú nos quieres mostrar en la palabra tuya, mi Señor. Gracias, Señor, por tener ese honor, mi Dios. Bendice, Señor, a las personas que están ahora escuchando y viendo, Señor, este programa. Señor, pone ese corazón dispuesto a escuchar, a ser enseñados, instruidos por tu palabra. Y gracias por este programa, gracias por cada una de las personas que ahora lo están viendo y lo están compartiendo. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es polémico, que otra vez va a causar mucha polémica. ¿El sacerdocio está vigente actualmente? ¿Los sacerdotes están vigentes actualmente y ellos tienen realmente el poder de perdonar pecados? Bueno, está dirigido explícitamente a la Iglesia Católica. Realmente los sacerdotes, los curitas, los padrecitos, los ticitos, ¿pueden perdonar pecados? ¿O ellos realmente aún están vigentes según la Biblia o es según la doctrina de hombres? Vamos a empezar. Mi pastor Francisco. Ay, qué duro, qué difícil, ¿no? Vamos a leer uno de los pasajes que ellos tienen como base, ¿no? Que es Juan capítulo 20, versículo 22 y 20. Vamos a leer el contexto, vamos a leer desde el verso 19 para entenderlo bien. Y para no tomarnos atribuciones,
que la Biblia no nos da como seres humanos. Dice en el versículo 19 de Juan, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos hablando de que Jesús aparece a María Magdalena, antes estamos hablando de la resurrección de Cristo y todo lo demás. Dice, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Obviamente sabemos que es domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús, dice, y puesto en medio les dijo, mire, esto es impresionante, ¿no? Como Jesús se pone en medio estando la puerta cerrada, ¿no? Aparece, ¿no es cierto? Es impresionante. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ¿no es cierto? Y una vez dicho esto, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aquí está el verso clave, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Interesante. Pero empecemos desde el momento en que dice que Él sopló y le dice recibir el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo en ese momento o fue en Pentecostés? Vamos a ver la aclaración de mis pastores. ¿Por qué dice a quienes remitiereis? ¿Qué es eso de remitir? Los pecados, se dice, se los son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son remitidos. Ahora, recuerden que aquí la palabra que se usa no es perdonar. Eso tenemos que aclarar de una vez, ¿no es cierto? No dice a quienes le perdonaren los pecados se les son perdonados y a los que no se les son perdonados no se los perdono yo, o parafraseando un poco el versículo. Recuerde que la palabra aquí es remitiereis. Vamos a ver lo que significa en otros idiomas y en otras traducciones. Mi pastor Bolívar, ¿qué nos dice acerca de esto? Bueno, yo creo que vamos a continuar en el siguiente punto de eso, porque yo creo que para empezar, el sacerdocio, ¿cuál era? ¿Cuál era el sacerdocio? ¿Cómo lo instituyó el Señor? ¿Cómo lo puso Dios? ¿Cuáles son las reglas que puso para el sacerdocio? Si el sacerdocio realmente está vigente o no está vigente. Y voy a leer algo un poquito largo, pero es necesario para poder aclarar. Recordemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres. Eran los mediadores porque ellos los que llegaban, el pueblo llegaba ante ellos, el pueblo entregaba las ofrendas del sacrificio y los sacerdotes lo que hacían era hacer holocausto ante Dios para el perdón de esas personas, ¿no? Depende de la capacidad económica de la persona, llevaban desde una pequeña paloma hasta un buey, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice Éxodo 28, dice las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Akhud, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. Esto le está hablando a Moisés, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para que consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul y púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme el orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras
con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás de forma trenza, y fijarás los cordones de forma trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral, el juicio de obra primorosa, y los harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata, una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todos estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según cada sus nombres como grabaduras de sello. Cada uno de sus nombres serán según las 12 tribus. Y harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos a los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Y harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral en su orilla, que está al lado del efod hacia el adentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová y continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que te sean sobre el corazón de Aarón, para que entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel. Escuchen esta parte. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aquí nos habla con detalle cómo iba a ser la vestidura del sacerdote. Dice, pero esta parte es importante, dice, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. Y todo esto dice que se viste así de esta forma para cuando entre en la presencia de Jehová. Así que los sacerdotes, el sacerdocio fue instruido, ordenado por nuestro Dios de una forma muy detallada, ¿sí? Para que sea el intermediario en ese momento entre Dios y los hombres. Eso fue, si el sacerdocio sí era una parte importante. Y también en Levítico 1.7 también habla, el Levítico 1.7 habla también de las diferentes formas de que iba a hacer los sacrificios. O sea, ser sacerdote era un honor, todo un pueblo que fue consagrado a ser sacerdotes, todo un pueblo. Y dice que en el 7 dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán, 1.7, Levítico 1.7, y los sacerdotes del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, las cabezas, la grosura, los intestinos sobre la leña que esté sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ellos se encargaban de recibir las ofrendas para el perdón de los pecados. Pero ahora la gran pregunta es, ¿los sacerdotes seguían vigentes? ¿O simplemente cuando vino Jesucristo todo eso paró? ¿Y decía algo, mi pastor? Sí, ahora, yo lo que quiero es enfatizar en que en la Biblia, al menos en la Reina Valera, y estoy leyendo la versión en griego, dicen la palabra remitir o, bueno, les leo otra vez, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Una vez más, enfatizo en que la Biblia, al menos esta versión, bueno, estoy revisando las demás versiones y todas las versiones dicen perdonar. Pero sin embargo es como se ha traducido, pero en la versión griega dice remitir. O sea, como retener. O sea, la idea no es que, sí, te perdono, 5 Ave Marías y 10 Padre Nuestro. No está hablando de que yo te voy a perdonar.
Está hablando de que yo, si tengo la intención de predicarte para que te arrepientas y Dios te perdone los pecados, de eso se trata. Se trata de la predicación de la palabra del Señor. O sea, como cristiano, yo decido a Él predicarle para que Él se arrepienta, o de pronto decido no hacerlo, para que Él no se arrepienta y sean perdonados sus pecados. En realidad es la acción mía. Lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a los apóstoles es: vayan y prediquen, y que la gente se arrepienta. Y cuando la gente se arrepienta, Dios va a perdonar los pecados de ellos. Pero si ustedes no lo hacen, lo que va a suceder es que no se van a arrepentir y Dios no los va a perdonar. Simple y sencillamente, por eso usa la palabra remitir. Y en el griego está así. No está perdonar los pecados, está remitir. Es mi acción como predicador. Obviamente, yo no voy a tomar la segunda opción. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, lo que va a pasar si es que nosotros no predicamos el Evangelio, la gente no se va a arrepentir, nadie va a venir a Cristo y nadie va a ser perdonado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Y ellos entendían así. Bueno, y volviendo a nosotros al tema del quién es el gran sacerdote, el sumo sacerdote, vamos ahorita a Hebreos 4:14, donde realmente ahí se ve si realmente está vigente el sacerdocio y quién realmente es nuestro sacerdote. Nuestro sacerdote es ese señor que está sentado allá en el Vaticano. Yo ahorita que estaba leyendo en Éxodo, veía las vestimentas de Aarón, que fueron hechas por un fin especial para demostrar la hermosura del Señor. Pero allá en el Vaticano hay un hombre también vestido con anillos y joyas, y se dice que tiene la tercera o cuarta parte de las riquezas del mundo, que no las reparte, que quizás también hay mucha gente, se desconoce que ellos son dueños de bancos, son dueños de empresas, de acciones, de empresas multimillonarias, que si ellos liberaran todo ese dinero, quizás la pobreza del mundo se terminara. Pero no, ese dice que sumo sacerdote lo único que hace es sentarse. Esa es una cosa que todos nos hemos dado cuenta, no sé si usted se ha dado cuenta. Cuando el famoso papa o los papas que han habido hablan al pueblo, sí nos va a nosotros. Sí nos va a nosotros con este libro que es la palabra de Dios. Ellos no lo utilizan. No lo utilizan, solo utilizan una hojita con el discurso que tienen, pero no utilizan la palabra de Dios. Por tanto, al pueblo no le enseñan que debemos usar la palabra para escudriñar. Al pueblo lo único que le enseñan a escuchar, sí, amén, amén y amén. Voy a leer aquí Jesús, el gran sumo sacerdote, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Dice aquí más adelante en el 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Los sacerdotes que ven en el pasado eran hombres, pero Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que si está vigente, claro que está vigente entre nosotros. Ese Jesucristo también nos dijo que nosotros somos sumos sacerdotes. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mi pastor Arturo. Bueno, sí. El pastor está en el sacerdocio y yo estoy... Estamos en dos partes aquí. Nos estamos haciendo... los pecados. Y bueno, estamos haciendo esto a la par. Está bien, está dinámico el asunto. Entonces, mientras el pastor habla del sacerdocio, yo tengo otro versículo en el cual se basa este cura Toro, que dice el pastor Arturo que no cura nada.
Y es así, en realidad. Perdón un ratito, yo creo que, o sea, siempre hablamos del cura todo, pero le estamos dando una fama que no merece realmente. La única fama que debemos darle a Jesucristo por eso es, sabemos que está equivocado, sabemos que hay gente que lo sigue, sabemos que hay gente que está condenada al infierno por seguirlo, pero ya de verdad, ese cura que no cura nada, de verdad no vale ni siquiera la pena nombrarlo. Que si tuviera, yo estoy seguro que tiene que haber escuchado un mensaje. Estoy más que seguro de eso, Y siempre la invitación para que nos venga a enseñar a nosotros. Yo quiero que el cura que no cura nada, toro o vaca o chivo, lo que sea, se venga a sentar aquí con nosotros y yo quiero hacerles preguntas. No, que él sabe bastante, él dice que tiene la religión perfecta. Yo he cansado de invitarlo a que me enseñe, pero no me quiere enseñar. Qué tristeza. Y saben que no es necesario ni siquiera que venga. Por Zoom, por todos los diferentes medios tecnológicos lo podemos hacer. Así que la invitación está hecha, pero yo creo que él no lo va a hacer, porque sabe que no va a tener la razón. Bueno, no quiero darle ninguna fama a este señor, sino que la Iglesia Católica basa también su perdón de los pecados en Mateo 9:6, que es una mala interpretación, una equivocada interpretación, una falsa doctrina. Dice pues, para quienes sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, diciendo esto al paralítico. Bueno, solamente la primera partecita. Los curas dicen que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Pero es que aquí hay un grave y grande error. Aquí el Hijo del Hombre no es el hombre humano. Está con mayúscula. Por favor. O sea, hay un hijo de hombre, la cual la Biblia le da ese título, y que es con mayúscula, es Jesucristo. Y está hablando de un milagro que el Señor Jesucristo está haciendo, y está hablando de lo que lo están criticando duramente por hacer este milagro. Y él dice que no saben que yo, para no decir esa palabra yo, sino para decir el Hijo del Hombre. Y los judíos sabían de quién se trataba. No se trataba de los hombres humanos, se trataba del mismo Jesús. Está diciendo el Hijo del Hombre, y léalo usted, y ahí está con mayúscula, no está con minúscula. Cuando está Hijo de Hombre con minúscula es humano. Cuando está Hijo de Hombre con mayúscula es Jesucristo. O sea, no creo que lleguemos a tal ignorancia, pastores, que veamos y leamos esto y digamos, y cambiemos la doctrina y pensemos, no, aquí dice que los hombres podemos perdonar pecados. ¿Podemos perdonar ofensas? Sí, las ofensas que tú me haces a mí, yo te las perdono, sí, claro, porque yo necesito ser sanado en mi corazón, porque lo que peor que pasa es que cuando me ofenden yo me quedo resentido, y ese resentimiento no le hace daño a la persona que me hizo daño. Esa persona, ese resentimiento me hace daño a mí mismo y me carcome y me derriba y me destruye. Por eso es que el Señor nos manda a nosotros en otros lugares a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pero aquí en este caso, Hijo de Hombre, mayúscula, es Jesucristo, por favor. O sea, no, como se dice, no hieran nuestra inteligencia, no. Haciéndonos que somos medios brutos, ¿no? O sea, lean las Escrituras, por favor, amados católicos. Nosotros en realidad no estamos ni tratando de convencerles a ustedes nada imposible, dando vueltas y vueltas al asunto, sino simplemente lean las Escrituras. Hijo de Hombre, Jesucristo. No está hablando de ningún cura, no está hablando de ningún ser humano, está hablando exactamente de Él. Y lea el contexto, hermano. Tanto que el cura Toro se mata hablando de... Perdón, le estoy dando fama. Tanto que se mata diciendo que lean el contexto, porque él es el as del decir, lean el contexto, lean el contexto, a ver de qué se trata, de quién se trata, hijo del hombre. Y no se trata de ningún ser humano, lo repito y lo vuelvo a recargar, se trata de el mismo Jesucristo, pastor. Solo para completar, ¿no? Dice la palabra remitidos, en griego es afenai. Afenai. Y dice que es un verbo ariosto en plural que recae la acción en la persona que lo da y que lo recibe. Y es en tiempo pasado. Es decir, que
la persona que lo está diciendo en ese momento, están perdonados sus pecados, no es que lo está haciendo en sí, la acción, sino que ya le fueron perdonados sus pecados a las personas que recibieron el mensaje. Las personas que recibieron el mensaje y se arrepintieron, ya le fueron perdonados los pecados, no por la persona que predica, sino la persona que lo recibe a Jesucristo. Y la persona que no recibe el perdón de los pecados es una persona que ya fue condenada por no aceptar el mensaje, por no aceptar el perdón o el evangelio de Jesucristo. Así que no es que la persona que lo está predicando es la que tiene el poder de perdonar, sino la que da el mensaje nada más, es la que da el mensaje a la persona, pero el que perdona realmente es nuestro Señor Jesucristo. Mi pastor. Ok. La iglesia del primer siglo tenía bien claro qué significaba este versículo. Estoy hablando de Juan capítulo 20, 21 al 23. Y yo también quiero ponerle ahora despacito, con calma. Me ayudan pastores leyendo las escrituras que les voy a dictar para que ustedes lean y despacito usted apunte. No estamos dándole fama a ningún cura. Sin embargo, ustedes televidentes nos han hecho este reclamo. ¿Por qué no debaten con este señor? Simplemente hemos querido, pero si el Señor no nos da pauta. Porque a este Señor le gusta avergonzar a los neófitos, a los que no tienen tanto conocimiento en las Escrituras. Nosotros no lo tenemos, pero al menos algo conocemos de la palabra de Dios y pudiéramos refutar, y por eso Él no nos acepta un debate hablando de lo que es de ellos, ¿no? Porque nosotros conocemos algo de historia que nosotros haríamos quedar a Él y a todos en vergüenza, por hipócritas, por mentirosos, por depravados, por ladrones, por estafadores. Por eso no vienen a hablar con nosotros. Uno sabe con quién se enfrenta, ¿verdad? Satanás nunca se enfrentaría a Jesús. Se enfrentaría con otros, engañándoles, mintiéndoles, pero al Rey de Reyes no lo puede engañar. Vamos a hablar las dos cosas primeramente. El sacerdocio en el Antiguo Testamento, como bien mencionó, escúcheme bien, que parece que dice lo mismo, pero no lo es. El sacerdote era el representante del pueblo ante Dios, un intercesor del pueblo ante Dios. El Papa tergiversó eso, parece que suena lo mismo. Pero el Papa no es el intercesor del pueblo ante Dios. El Papa es el representante de Dios en la tierra delante del pueblo. Eso es mentira, eso es blasfemia. ¿Cómo un pecador viejito, hijo del diablo, se va a atrever a decir que es el representante de Dios en la tierra? Que por cierto, pastor, disculpe la interrupción, él dice que Jesús era un mero hombre. O sea, el diablo tiene poder para mentir, pero ahí están las escrituras y los que las sabemos tenemos el poder para declarar la verdad. El papá de Betty la Fe decía: el diablo es puerco. Imagínese usted. Ahora, amigos queridos, como intercesor, es importante que vaya escribiendo, sacerdote intercesor, escríbalo, intercesor. ¿Qué era intercesor? Que se presentaba delante de Dios pidiendo perdón por el pueblo, presentando un sacrificio. Ese sacrificio no perdonaba pecado, sino que encubría el pecado. No lo quitaba, es importante saber eso. Dios encubría el pecado con el sacrificio de un animal, una tortolita, como bien lo mencionó el pastor Bolívar. Y hacía esa intercesión, amigos míos, para que Dios perdone el pecado. Y él era el primerito en pedir perdón, pues, ¿no? Y una vez al año entraba al lugar santísimo en la fiesta de Yom Kippur, primeramente el sacerdote pidiendo perdón por su pecado y la del pueblo. No como estos farsantes que se creen sin pecado y vienen a querer expiar el pecado del pueblo como que si ellos fueran dioses. Vamos a ir despacito. Entonces, primera función era de ser intercesor. Segunda función, enseñaban la ley de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 7, por favor. Esa es la función del sacerdote, enseñar la ley de Dios. Malaquías 2.7. Malaquías 2.7 dice la palabra del Señor: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ok. Entonces,
La gente venía al sacerdote para conocer la ley de Dios. Usted puede leer el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote que justamente va a enseñarle la ley y poner en palabras entendibles al pueblo para que comprendieran el mensaje de la palabra de Dios. Perdón. Ok. Con la venida de mi Señor Jesucristo, Él parte y termina con el sumo sacerdocio. Él se convierte en el sumo sacerdote, el final y último sumo sacerdote. Y Él sí tiene potestad para perdonar pecados. Juan 1:29. La palabra del Señor dice en Juan 1:29 y dice así. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, mi Señor Jesucristo con su muerte es el único que puede perdonar pecados. En lo que leyó mi pastor Francisco, el contexto, permítame leerlo. En Mateo capítulo 9 vamos a leer el 1 y 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Él es el único. Y eso es una blasfemia para los judíos. Porque ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Nadie más. Nadie más. Dios a nadie le ha dado potestad para perdonar pecados. ¿Cómo puedo perdonar yo pecados, hermano, siendo yo pecador? No. Tiene que tener eso bien claro. No hay un solo versículo en el libro de los Hechos, en la parte del Nuevo Testamento, donde Pedro, Pablo, Juan, cualquiera le ha dicho: yo te perdono tus pecados. No hay ningún versículo. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados, su nombre es Jesús. Ahora, volviendo al tema de Juan 20 que ustedes mencionaron, Juan 19 que ustedes mencionaron, aquí hay otra cosita que a veces la gente no ha entendido bien y por eso lo vamos a entender mejor. O en Juan capítulo 20, el versículo 22 y 23, que era lo que usan estos farsantes, hijos del diablo. Pobrecitos estos sacerdotes, hermano, pobrecitos, de verdad pobres, porque ellos saben que lo que hacen es pura mentira para engañar al pueblo y robarles la fe, y saben que están condenados al infierno por hijos del diablo, enseñándoles la idolatría y todo lo demás. Pero han usurpado entre muchos otros versículos, por ejemplo, el de llamarse padre, ¿no? ¿Qué dice Mateo 23:9? Para comenzar ahí, el viejito obsoleto. Mateo 23:9 dice: ay, ay, ay. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Usted se puede imaginar cómo le tiene que doler el corazón a Dios, que el título que le pertenece a Él lo tome un hijo del diablo para que lo adoren a Él como Dios. Hermano, ¿quién es el único Padre? Nuestro Padre que está en el cielo. Y miren, ni en la Biblia encuentra el nombre Santo Padre, que este hijo del diablo se lo ha usurpado. Y no solo a todos los papas anteriores. Hermanos queridos, Santo Padre, mi Señor no da su gloria a nadie. Isaías 42:8. Isaías 42:8. Vamos a ir despacito, van a decir todos los citas bíblicas. Por eso es que ninguno de los curas se atreven a debatir con nosotros, porque nosotros algo sabemos de la Biblia. ¿Y cómo se atreven ellos a decir cosas que Dios es solamente único? Dice la palabra del Señor así: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Que es justamente lo que hace la iglesia de la Gran Ramera de Roma. Darle la alabanza a las esculturas que le pertenece a Dios, y Él no comparte su gloria, pero con un pecador viejito, hermano mío, que ya no puede ni levantarse. Y miren siempre cómo terminan todos esos papas, ¿no? Entran
medio enclenques, pero terminan que dan lástima. Bueno, entonces, este versículo, primero dice, recibid el Espíritu Santo, y sopló. Si usted lee en Hechos capítulo 2, cuando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí recién llega ese viento que sopló Jesús. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y se les mostró lenguas de fuego, ¿verdad? Usted puede leer esto en Hechos capítulo 2, del 1 al 3. Es importante esto. ¿Qué dijo Jesucristo de para qué venía el Espíritu Santo? Hechos 1:8. ¿Cuál era la razón para que venga el Espíritu Santo? ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Venía el Espíritu Santo para ser testigos, es decir, para declarar lo que habían visto. Importante saber esto. Aquí está diciendo recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que recibir el Espíritu Santo? Para dos cosas. Estas dos cosas se ven en 3 versículos. Tú mismo lo mencionaste, pastor. Mateo 28, 19 y 20. El Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles y te voy a dar los 3 versículos. Ya leyó uno que era Hechos 1:8. El otro es Mateo 28, 19 y 20 que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira que no dice vayan a perdonarles los pecados para que ellos sigan en pecado. Él enseña a ser discípulos, que es la renuncia al pecado y recibir el perdón de pecados, pero aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. En Marcos 16, 15 y 16. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, 15 al 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Ay, ay, ay. Esto es importante porque estamos enseñándole aquí que la función de los apóstoles no era perdonar pecados ni escuchar pecado ajeno para perdonarlos, sino ir con el mensaje de salvación, de perdón, de restauración, de renovación, de justificación en Jesucristo. Los apóstoles no predicaron religión, ni religión católica, por favor. Y mucho menos perdonar pecados. Ahora, vamos a ver el siguiente versículo. A quien remitiereis. ¿Qué significa la palabra remitir? No solamente significa perdonar. Pastor Bolívar Paredes viene a mí que yo soy doctor general, médico general. Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe que yo veo que usted tiene una inflamación estomacal? Yo soy un doctor general. Lo voy a remitir a un doctor enterólogo. Remitir. Lo voy a llevar a otro doctor. Esa es la palabra remitir, no es solo perdonar. Remitir también significa llevar a una persona a un lugar. En este caso, mire el contexto. Viene el Espíritu Santo a quien remitiereis sus pecados. Es decir, a quien llevares el pecador, a quien lo pueda perdonar, le serán perdonados. Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Perdonar pecados? Esa no es la función del Espíritu Santo, discúlpeme. La función del Espíritu Santo es confrontarte con tu pecado para que le pidas perdón a Jesús. Mire usted lo que dice en Juan capítulo 15, por favor, 16, perdón. Juan capítulo 16, por favor, leemos del 7 al 13. Juan capítulo 15 del 16. Juan 16 del 7 al 13. Del 7 al 13 dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Siga hasta el
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él los guiará, los remitirá, exactamente. Los llevará a los pies de Cristo. Por ende, hablando de los sacerdotes, ¿cuál es la función ahora nosotros como sacerdotes? Ya no es una religión. Todo cristiano tiene que ser sacerdote. Y como sacerdotes, ya lo leyó el pastor Bolívar, lo vuelva a leer por favor, Santiago 2.9. 1 de Pedro 2.9, perdón. 1 de Pedro 2.9. ¿Cuál es la función de nosotros como sacerdotes? ¿Escuchar pecado ajeno? No, señor. Miren la función del sacerdote. Acuérdense que en el Antiguo Testamento tenía que enseñar la ley de Dios. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer como sacerdotes? 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentaciones a los 1 de Pedro 2.9. Ay, perdón, esta es la segunda, pero 1 de Pedro 2.9, sí. Sí. 1 de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire la función del sacerdote ahora. No es perdonar pecados. La función actual de un sacerdote, que somos nosotros, el pueblo de Dios, es anunciar las virtudes de aquel, mi Señor Jesús, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos perdonó los pecados. Él, yo no puedo perdonar pecados. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, ahora nosotros somos los intercesores. En el Antiguo Testamento tenía que presentar un sacrificio y a Cristo, que es el sacrificio único que el Padre acepta, nosotros tenemos que proclamar ese sacrificio para reconciliar al pecador con el perdonador, nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que como somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Se puede decir que nos dio el ministerio de la remisión? Pero en Cristo. Nos dio el ministerio del perdón de los pecados en Cristo. La salvación en Cristo. La nueva vida en Cristo. Todo perdón en Cristo. No en Arturo Norero, no en la religión de casa de oración de los amigos. Que es lo que estos ladrones se han usurpado. Como que ellos tienen poder y con todo el respeto del mundo. Yo he escuchado a algunos teólogos, doctores en la ley, que han dicho que un buen católico se va al cielo, mentira del diablo. Que un buen bautista se va al cielo, mentira del diablo. Que un buen pentecostés se va al cielo, mentira del diablo. La religión no te salva. No te salva. Quien te salva es Jesús. Y por haber entregado su vida a Jesús, aceptando el señorío, la salvación, la restauración, la renovación, la justificación en Jesús. Sin Jesús no hay nada. Por ende, es que estos hijos del diablo, hermano, yo no sé. ¡Qué mentira, hermano! Se está muriendo mi abuelita, llámalo al cura, que te va a cobrar unos 25 a 30 dólares para que le dé la extrema unción. Y viene este hijo del diablo mentiroso a decirte, yo te absuelvo. ¿Qué potestad tenemos nosotros los pecadores para remitir pecados, hermanos queridos, siendo pecadores? Para yo poder perdonar pecados, quiere decir que yo soy Dios y que yo nunca he pecado. Pero si soy pecador, ¿cómo puedo yo pecar? ¿Cómo puedo yo perdonar? No puedo. El único que perdona pecados es Jesús. Y esa persona que está a punto de morir, le confiesa todos los pecados al cura. El cura le da la extrema unción y le dice, tus pecados los absuelvo en el nombre del Padre, del Dios, y se pone
¿cómo se llama? La bufanda y le pone eso en la cabeza y dice, ya con eso te perdonaste. Esa persona piensa que sus pecados son perdonados y cuando se despierta en el infierno, maldice a todos los curas por haberles engañado. Pastor, es importante recordar a los que nos están viendo, a nuestros hermanos, que estos son dogmas de hombres, ¿no? En el Concilio de Trento, por ejemplo, ahí es donde se acepta como dogma que los sacerdotes pueden perdonar pecados. En el Concilio Vaticano I es donde se acepta que la infalibilidad del papado o del papa, que lo que dice el papa es ley absoluta. Entonces, pero fueron dogmas o doctrinas emitidas por los hombres, no por lo que dice la Biblia. Lo dejaron de lado, simplemente crearon a un super sacerdote, porque así como lo vemos ahorita sobre los concilios, todo lo que los dogmas que tienen sobre el papado o los papas, lo veo superior inclusive a Aarón. Pero mi pastor, el decir que soy representante de Cristo en la tierra y que tengo la potestad para expulsarte de la religión católica y que ni siquiera te dejo enterrar en un cementerio católico y que te mando al infierno. Por eso es que la gente le tenía terror a la religión católica, hermano. No solo tenían la potestad de expulsarte de la religión, sino que tenían la potestad de matarte y condenarte al infierno. Y por eso mucha gente, por miedo, seguían a estos mentirosos farsantes. Pero la verdad es esta, hermano. Ningún hombre puede perdonar pecado. Y la blasfemia más grande, mire, déjeme tranquilizarme porque me va a dar algo. No solamente la mentira de que ellos perdonan pecados. ¿Sabe cuál es lo peor? Que te mandan a hacer sacrificios por el perdón de los pecados. Hacer penitencia. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente. O sea, no es suficiente con decirle al Señor, perdóname, Señor, de todo corazón me arrepiento. No, yo tengo que hacer penitencia, rezar ni sé cuántas Ave María, ni sé cuántos Padre Nuestro, ni sé cuánto Dios te salve, y hacer ni sé qué penitencia. Entonces quiere decir que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente y por eso yo también estoy llamado a hacer penitencia para que Dios alcance su misericordia y me pueda perdonar. Mentira del diablo. Eso es falso. La Biblia te dice bien claro en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 9. 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9. 1 de Juan, capítulo 2, 1, del 7 al 9 dice la palabra, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El único que nos puede perdonar y limpiar de todo pecado, de toda suciedad, su nombre es Jesús. Sin penitencias, sin golpearme, pero con un genuino arrepentimiento, pidiéndole perdón al Señor. El Señor sí me perdona y me limpia de todo mi pasado. Así que, querido amigo, ven a Cristo. Acércate a Jesús. Él es el único que puede no solamente limpiar, perdonar tus pecados, sino liberarte de aquello que te está atando a una vida de pecado, el alcohol, drogas, cigarrillo, homosexualidad y apuestas y todo lo demás. Solamente Él puede librarte. No el brujo, no la hechicera, no el brebaje, no, sino solamente Jesucristo. ¿Sabe por qué los psicólogos se han dado como hacerse al hecho de que la gente se haga homosexual y eso está bien? Porque ellos no saben cómo curarlo. No, ellos no tienen el poder para hacerlo. Por más estudioso, por más experiencia que tengan, la psicología no puede entender. Porque el único que te libera del pecado se llama Jesucristo. El único que te libera de la homosexualidad, de toda perversión sexual, se llama Jesucristo. 1 Corintios 6, 11. Lea el 9 y el 10. Entre esos pecados que se menciona, los que se echan con varones, los afeminados. Y el 11 dice, esto erais alguno de vosotros. Sí puedes cambiar, sí puedes encontrar la salvación solamente en Jesús. Nosotros no podemos perdonar. Jesús ya lo hizo, muriendo en la cruz del Calvario por todos nosotros.
Y mis queridos amigos, una propaganda antes de irnos. Y esto es, estamos dando clases de piano, de guitarra y de canto para todos aquellos que no viven aquí en Quito. Los que viven en Quito los días sábados a las 8:30 de la mañana, pero los que están en otro lugar estamos dando por medio de la plataforma de Zoom o por WhatsApp. Por favor, comuníquese conmigo al teléfono que vamos a poner ahí abajo y estaremos con las clases. Dios les bendiga, y también estamos ofreciendo este servicio de los multitracks, de los video lyrics y de los charts para aquellos que necesiten para sus iglesias. Contáctese conmigo y yo le hago ese servicio, ya que si usted no tiene de pronto un experto, un profesional que haga esto, bueno, yo lo puedo hacer por usted y tenemos unos paquetes muy convenientes para cada uno. Dios les bendiga. Y amigos, hacerle la invitación este domingo, pasado mañana, empezamos una serie de estudios sobre el abuso sexual. Todo cristiano debe saberlo. Cómo sanar, cómo perdonar, cómo restaurar a una persona que ha sido abusada sexualmente. Empezamos este domingo, 7:30 y 10:30. Muy importante que todo el pueblo de Dios se prepare, conozca de este tema para poder detener este mal que afecta a tantos niños y niñas y jóvenes, y también para poder restaurarlos con la bendición de Dios. Y solamente para terminar algo pequeñito. Errores de la iglesia evangélica al tener ministerios de liberación. Al no entender que la obra que Jesús hizo, la hizo completa. Y no es que necesitamos después, oye, tú necesitas una liberación. No. Ese es el próximo programa, el próximo viernes. Así que ya tenemos tema para el siguiente viernes. Otra cosita más, otra propaganda. El pastor tiene la famosa librería Libronix, que son como 200 libros, ¿no? 2000 libros. 2000 libros, sí. ¡wow! 2000 libros que usted puede leer e instruirse con la palabra del Señor. O sea, ya le está diciendo, más o menos, Geo Productions Angelicales. Hace transmisiones, y si usted de pronto tiene problemas para ese sentido, de pronto usted dice, ay, ¿cómo transmiten ellos y cómo graban ellos? Él es el indicado, él les va a enseñar y de una forma remota les va a hacer las transmisiones. Bueno, terminamos el programa, así que no olviden que este programa es para edificación del pueblo de Dios. Así que, pero nunca se olviden de proclamar que hay vida en Jesús. Dile a un amigo. Dile